Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Juan Pablo Tovar Reyes, soy promotor de lectura y escritura y también docente de lengua castellana. Pues en este momento estoy aquí para hacer unas orientaciones sobre cómo crear un cuento, ¿sí? Enmarcado en el sexto concurso departamental de cuento infantil de Confamiliar, en el cual los niños participan en este concurso, por supuesto, creando un cuento e ilustrándolo. Esta primera sesión va a estar, o tiene como propósito más bien, mostrar meramente cómo escribir un cuento, y la segunda, eh, cómo ilustrarlo. Pues si bien es sabido que ya los niños en cuarto, quinto, tercero, pues ya tienen unas bases de cuento. El propósito aquí es que voy a dar algunas luces de cómo de pronto mejorarlo o alternativas para escribirlo de acuerdo. Em, bueno, empezando, el concurso está dividido en dos grupos. Un grupo que va de primero a cuarto de primaria y otro que va de quinto hasta séptimo. Em, los requisitos son muy sencillos, se entrega hasta antes del 31 de agosto en cualquiera de los dos emails que ven aquí abajo, o se pueden comunicar conmigo o con la profesora para hacerlo llegar a cualquiera de las dos bibliotecas, ya sea la UIS del Sur o la del Norte. Tiene que ser un texto de 2 hojas máximo y obvio tienen que ser creaciones inéditas, originales. No se pueden copiar de ningún otro lado, ni se puede participar dos veces con un mismo cuento si ya han participado anteriormente en concursos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a iniciar. Entonces, siempre me gusta empezar con esta pregunta: ¿cuáles crees que fueron las primeras historias que se contaron? Me gustaría que le dieran pausa a esta pregunta por ahora, al video más bien, para pensar cuáles creen que son las primeras historias que se contaron. Bueno, yo considero que las primeras historias que se empezaron a contar fue en la época de piedra, exactamente en la prehistoria, o puedo decir que incluso un poco antes, cuando ya las personas estaban empezando a socializarse con las demás. Y por ejemplo, una historia que pudo haberse contado aquí fue que de pronto un grupo de cazadores fueron a buscar lo del desayuno, ¿sí? Un día cualquiera, y pudieron haber fallado al haber cazado el mastodonte, ¿no? Y ese día, esa noche, la familia pasa hambre. Entonces aquí cuando digo la familia ya pasa hambre, entonces empezamos a ver el conflicto. Ya presenta a los personajes que son los habitantes pues, de esta comunidad, y pues posiblemente le podemos dar un desenlace a la historia diciendo que a la noche anterior, en la noche posterior, pudieron cazar por fin un mamut y pasar el hambre, y tiene la historia un final feliz. Entonces, como súper sencillo crear historias, ¿no? Y se pudieron haber creado de pronto historias a partir de fenómenos que ellos desconocían, como el fuego, las estrellas y todo eso que estaba empezando a descubrir el ser humano, ¿no? A partir de ahí se crean las primeras historias. Bueno, también me gustaría que eh, a partir de esta pregunta se dieran un momentito, pausa el video para poderla responder y pensar para la respuesta. ¿Quiénes creen que crean más historias en el mundo? Vale, fácil, fácil, por ejemplo, empezar a decir que son los escritores, mmm, sí, de pronto las personas que hacen crónicas. Aquí los niños muchas veces dicen, no, pues empiezan a nombrar autores, que Rafael Pombo, que quien escribió El Principito, y empiezan así. Entonces, todo muy bien acertado, no estoy diciendo que esté mal, pero imagínense estas tres imágenes. Quienes creen que crean más historias en el mundo, puede ser un gato, ¿por qué no? Un gato puede crear muchas historias. Imagínense que solo le faltaría que nos las hiciera saber para nosotros conocerla. Digamos que puede estar un gato a las 2 de la mañana en tu tejado y está descansando, pasando la noche, mirando las estrellas. Cuando se da cuenta, hay una pandilla de gatos que vienen tras de él.
Entonces empieza esa correteadera por el techo, bram, 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 y claro, el gato está bastante asustado y está metido en problemas, ¿sí? Y no sabemos qué le va a pasar. Y claro, por supuesto, encontramos a unos chicos allí cuchicheando, contándose algún secreto, y el típico o la típica vecina que está asomada mirando por todos lados qué está pasando, ¿no? Y es que considero que todas las personas son chismosas por naturaleza. Siempre queremos saber qué pasa, así como este gato que está asomado en la persiana, o los niños que de pronto dicen, uy, mire, 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 trajo un bolso nuevo, o mire, 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 tiene cuadernos bonitos. ¿Sí? Entonces siempre estamos empezando a crear historias a partir de lo que vemos. ¿Sí? Por ejemplo, a propósito con esto del chisme, para mí las personas que mejor crean historias son las personas chismosas. Es decir, todos. ¿Sí? O sea, siempre como que, por ejemplo, la vecina o el vecino chismoso de tu cuadra conoce todo de todos en la cuadra. Sabe quién es tu mamá, quién es tu papá, a qué hora llega del trabajo, si tienes mascotas, si tienes hijos, en qué trabajas, en qué has estudiado, si tienes todos abuelitos vivos, todo. Todos lo saben y a partir de ahí se crean historias, ¿sí? Entonces, súper bien. ¿A qué voy con todo esto? Todos somos capaces de crear historias y cuentos. Simplemente a veces falta plasmarlo en un papel y podríamos ser unos grandes cuentistas, ¿no? Bueno, aquí encontramos se podría decir como las tres formas básicas de poder narrar una historia, ¿no? Siempre encontramos como estos tres tipos, que es en primera, segunda y tercera persona. Yo a los niños les recomiendo que utilicen primera y tercera, ya las voy a explicar, y que con la segunda, después que se coja cierta pericia y habilidad en el cuento, pues se puede utilizar. Entonces las voy a explicar sencillo, de acuerdo a esa imagen del cuento de Shrek, ¿no? Entonces, como primera persona encontramos el narrador que está hablando de sí mismo como un personaje de la historia protagonista o no. Por ejemplo, cuando Shrek empieza a decir, soy un ogro que vive en un pantano y lleno de sapos y en mi aldea nadie puede entrar porque me lo como. Entonces, si se dan cuenta, cuando dice soy Shrek, está hablando de él, ¿sí? Del yo, ¿sí? O sea, o si fuese yo Shrek, diría, hola, yo soy Shrek y vivo en el pantano, ta, 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 ¿sí? Bien, de acuerdo. La más común es narrar en tercera persona, ¿sí? Que entonces vemos que es una persona que está viviendo la historia, que la vivió, perdón, o que alguien le contó y empieza a contarle, ¿sí? Para eso es que es bueno el chisme. Por ejemplo, estás llegando a tu casa y te das cuenta que se acaba de accidentar a alguien. Entonces empiezas a escribir la historia. Resulta que mientras estaba asomado en la ventana, iba pasando un señor a toda velocidad en su moto y no se fijó en la arena que había arrastrado la lluvia de la noche anterior y se cayó. El señor pasó, pasó bastante tiempo en el suelo mientras la ambulancia llegaba a recogerlo. Entonces, aquí ya estamos introduciendo un personaje y estamos buscando un problema, ¿no? Y de pronto quizá cómo se va a solucionar, ¿vale? Listo. O en tercera persona puede ser también refiriéndonos a nombres. Era hace una vez un señor que se llamaba Shrek, ¿sí? Entonces Shrek vive en un pantano y él debe rescatar a una princesa que se encuentra refugiada y secuestrada por una dragona que lanza demasiado fuego. Entonces, ven, no soy el personaje, simplemente estoy contando una historia. Entonces, es la forma de hacerlo en tercera persona. Existen las técnicas narrativas, que es cómo contamos la historia, ¿sí? O sea, cómo le buscamos como el principio y el final a nuestra historia. Todas las historias, las buenas historias, por así decirlo, tienen un inicio, un problema y un final, ¿sí? Entonces, en este caso encontramos el ejemplo de Patito Feo, que Patito nace en las periferias, alrededor de un lago, ¿sí? Y nace con sus demás hermanitos
pero posteriormente los hermanitos se dan cuenta que él es distinto. Entonces aquí ya empezamos a ver como el problema, ¿no? Y cuando este pato es distinto, empieza a tener ciertos problemas de rechazo, le hacen bullying, no quieren compartir tiempo con él, pero finalmente él después nota que es un ganso, que no es ningún pato, y así finaliza la historia. Entonces tenemos un inicio, un conflicto y un desenlace. ¿De acuerdo? Que a esto también en el conflicto les llaman punto de no retorno, que es cuando el personaje principal de la historia genera un cambio en él que va a desenlazar y a desentramar la historia por fin, ¿no? O sea, se va a solucionar o no este problema. También encontramos otras técnicas, aparte de la lineal, como la técnica circular, ¿no? En la técnica circular es muy bueno usándose para mini cuentos, porque, digamos, puede pasar una historia desde el principio, ¿sí? Podemos empezar con el conflicto y este conflicto puede estar presente en toda la historia. Por ejemplo, me gusta poner esta imagen de la era del hielo, porque si ustedes se dan cuenta en las 4 o 5 películas que existen de la era del hielo, está presente un solo problema en común, que es los cambios que están sucediendo en ese entonces en el planeta, ¿no? Se están derritiendo los polos, que están cayendo meteoritos en esta época. Entonces todos estos problemas se están dando, pero si uno se pudiera dar cuenta es una sola historia, las 5 películas, ¿sí? Entonces es la forma circular, ¿de acuerdo? Sigue en torno toda la historia en un mismo problema, ¿sí? Y puede que el problema siga, pero la historia puede seguir, ¿de acuerdo? Encontramos también la técnica de flashback. Por ejemplo, bueno, vamos a inventarnos acá que existe un personaje que se llama Andrés, que tiene 24 años, y su hermana de 20. El 13 de marzo del 2020, ellos se dirigen a visitar a su mamá, que se encuentra cerca del hospital, ¿sí? Pero mientras van de camino, recuerdan que donde está construido ese hospital, ellos hace muchos años, un domingo por la mañana, jugaban en el parque. Entonces muestra la imagen en blanco y negro, porque en la técnica de flashback lo que vamos a hacer es retrocedernos en una parte de la historia, en un suceso importante que queramos considerar para de pronto añadir detalles, y nos vamos a devolver al 13 de marzo para seguir la historia. Así es como un recuerdo. Sí, esto se suele usar demasiado en el cine, ¿no? Cuando, digamos, el personaje se, digamos, queremos saber detalles de la infancia del personaje, entonces o salen a veces burbujitas o nubes recordando qué sucedió. Vale. O es que encontramos estructuras con elipsis o ruptura de tiempo, perdón. En este entonces, este ejemplo es súper claro. Del personaje Elsa de la película Frozen. Si bien notamos en la primera parte de la película de Frozen, encontramos a una Elsa muy niña, bastante como inocente, miedosa, aún no sabe cómo manipular sus habilidades de magia con el hielo. Y después en la segunda parte encontramos a una Elsa ya más grande, mucho más adolescente, pudiendo dominar su magia a su antojo, como ella quiere. Sí, pero digamos, entre ambas películas hay como una parte que no nos cuentan. Si me hago entender, digamos, digamos que la primera parte de la película esté descrita desde el 16 de febrero de 1992 y pasan algunos días allí, pero se acaba la primera parte de la película y ya la segunda nos muestra una Elsa grande. Es decir, nosotros no supimos qué pasó en todo ese tiempo de 1992 al 2020, ¿sí? Pero es bueno hacerlo porque eso puede causar curiosidades en la persona que nos vaya a leer, en el lector, ¿no? Él va a decir, bueno, ¿y qué le pasó a esta chica? ¿Cómo hizo para aprender la magia? ¿Sí? Entonces va a causar preguntas en el lector que de pronto a lo mejor hagan reforzar la trama y quede más interesante el cuento, ¿no?
Bueno, este ejercicio descriptivo lo voy a omitir. Bueno, voy a seguir acá. ¿Cómo a veces queremos escribir un cuento, pero realmente nos preguntamos cómo haremos para que este cuento me quede bien chévere, para ganarme el concurso, pues, para que esa persona que esté leyendo mi cuento diga, ve, qué cuento tan chévere, yo lo quiero leer, ¿sí? Entonces, ¿cómo atrapar al lector? Sencillo. A veces basta con una intención o simplemente eh, se empieza a hilar la historia, ¿sí? Es decir, digamos, a veces tenemos la intención de querer comunicar un problema, entonces lo plasmamos en el cuento, ¿sí? O simplemente empezamos a hacer una muy buena descripción de personajes y de espacios, entornos en los que estos personajes se desarrollan. Por ejemplo, tenemos aquí a los escandalosos, a Panda, Polar y Pardo, en la ciudad de San Francisco, ¿sí? Entonces, imagínense qué tan fácil fue crear escandalosos cuando son simplemente tres ositos que están en San Francisco, pero las aventuras y las personalidades de estos ositos son lo que hace que la historia sea divertida, ¿no? Sean buenas historias, siempre andan metidos en problemas y creo que por eso ha sido una caricatura que ha triunfado, ¿no? Entonces, bien, bien por ese lado. Entonces, preocupándonos, insisto, en hacer la mayor descripción de los personajes o del personaje en cuanto a personalidad y en cuanto a rasgos físicos, asimismo del entorno, ¿no? En el espacio donde están viviendo los personajes. En este caso también como Perry el ornitorrinco. Un ornitorrinco es, pues, a mi parecer, es un animal que tiene poca gracia, ¿sí? O sea, pero imagínense el inventor de Perry el ornitorrinco que creó todo un agente especial con super habilidades, ¿sí? Entonces es también parte de creatividad e imaginación que todos los niños tienen, ¿no? Y es momento de aprovecharlo. Entonces, ¿cómo empezar a escribir un cuento? Insisto, pensar en el espacio y pensar en los personajes. Asimismo, imagínense la primera vez que yo vi Bob Esponja. Estaba muy niño y lo primero que escuché fue la canción de Bob Esponja, que empieza algo así como vive en una piña debajo del mar, Bob Esponja. Y bueno, y a mí en ese entonces me parecía como demasiado ordinario Bob Esponja, me molestaba la risa. Pero cuando yo escuché vive en una piña debajo del mar, yo dije, no, carajo, ¿cómo así? Un momento. ¿Cómo así que hay alguien que vive en una piña debajo del mar? Yo tengo que saber por qué. Claro, y empecé a ver Bob Esponja y no, sorprendente. ¿Sí? O sea, son unos personajes muy bien trabajados. Este inventor de esta historia de Bob Esponja, pues crea su propia ciudad a fondo de bikini, le agrega sus detalles. Súper loco, la verdad, ¿sí? O sea, pero muy bien trabajado, sí, porque digamos, él logró mediante la descripción de los personajes hacer algo bueno, porque digamos, si a ti te dicen, ¿por qué no miras, por qué deberías ver Bob Esponja? Entonces uno le dice, bueno, ¿y qué hay de bueno en Bob Esponja? Entonces, no, pues es la historia de un calamar, perdón, una estrella marina, una esponja y un pulpo que viven en el mar. Entonces uno dice, así como me lo estás contando, no tengo ganas de verlo, la verdad. Entonces empieza a ser preocupante, pero imagínate que llegues a decirle a otra persona, no, imagínate que tienes que ir, que ver Bob Esponja porque es sobre unos personajes que viven debajo del mar. Son unos personajes y el personaje principal vive en una piña, ¿sí? Y vende, trabajan en un restaurante vendiendo hamburguesas que se llaman cangreburgers. Entonces uno, ¿cómo así? ¿Y eso qué es? Entonces, claro, mientras agreguemos más detalles del espacio y de los personajes, mejor y más atractiva va a ser nuestra historia. Entonces, insisto en esto, ¿vale? Bueno, sí, la relación de la característica con la función fundamental del personaje, ¿sí? Cómo funciona el personaje con el ambiente. Esto también es bueno hacerlo. Es decir, por ejemplo, en las películas, eh, los ambientes se tornan grises, lluviosos cuando el personaje está triste, ¿sí? Cuando el personaje está bien, pues, lo describen con una, digamos, una mañana soleada, con bastante flores. Entonces, tengan también presente que pueden jugar
con estos espacios, ¿sí? Digamos, agregarle detalles al espacio donde está el personaje para hacerle como más precisión, ¿cómo decirlo? Para agregarle más detalles de los sentimientos del personaje, ¿sí? Que los sentimientos tengan relación con el espacio donde está él. Es bueno hacerlo, es como un tip. Bueno, a veces queremos darle voz a nuestros personajes. En este caso, el cuento de los tres cerditos es un cuento en tercera persona que empieza algo así como que había una vez tres cerditos que vivían en el campo. Una mañana eh, ellos decidieron irse a vivir por aparte. Entonces, el primer cerdito dijo, haré una casa de paja. El segundo dice, yo haré una de madera. En cambio, el tercero dice, haré una casa de ladrillos. Entonces, atención, porque aquí los personajes acaban de hablar. Cada vez que uno dice, haré una casa de paja, haré una casa haré una casa de ladrillo, ellos son los que están hablando en el cuento. ¿Y cómo hacemos para darle voz a los personajes? Sencillo, le agregamos este guión grande que está antes de la palabra haré, que nos va a servir para indicar que el personaje o los personajes están hablando. Súper importante hacer esto, ¿sí? Es muy útil. Que claro, hay formas de que se pueda no usar este guión, pero es bastante complicado para ahora para empezar. Si de pronto cuando se tenga más habilidad para escribir se puede hacer. Listo. Bueno, esto lo voy a omitir. Vale. A veces cuando estamos escribiendo un cuento tenemos un poco de problemas en cómo vamos a crear nuestro personaje, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, voy a escribir un cuento y por dónde empiezo. Entonces yo considero que puedes empezar por los personajes, pero a veces no sabemos cómo va a ser este personaje, cómo lo vamos a crear. Entonces yo que les sugiero, mirar noticias, mirar periódicos, revistas, mirar fotos en internet, siempre vamos a encontrar algo. Por ejemplo, este ejercicio funciona muy bien porque sucede que digamos tenemos a esta chica que está acá, ¿sí? En la foto. Entonces, pensemos un momento en cómo se llamará esta persona, qué edad tiene, a qué dedica su tiempo libre, ¿sí? Si tiene hijos, si tiene esposo, si tiene mascotas, en qué lugar vive. Sí, pensemos un momento, a ver. Vale, listo. Entonces, lo primero que solemos pensar es a juzgar por su apariencia, que sí, la mayoría de personas dicen que, que trabaja como campesina, que cuidando de sus cultivos y así, ¿no? Eh, que, bueno, le ponen un nombre, por ejemplo, que se llama María, que tiene 30 años, que trabaja como campesina y ya. Entonces uno dice, bebé, sí, acabamos de crear un personaje. Listo. Y ahora, ¿quién es realmente este personaje? Este personaje realmente, bueno, en la vida real se llama Lorena, tiene unos 23 años creo, y es atleta, ¿sí? Aparte de que, claro, trabaja, convive en el campo, ella es atleta y ha ganado muchos premios como atleta, como deportista, y a diferencia de otros deportistas, ella no usa tenis, sino que usa sus zapatos tradicionales de su cultura indígena. ¿Ven? Entonces se pueden crear personajes muchísimos solo mirando imágenes, que es una buena forma de empezar a crear, ¿no? Bueno, estamos ya en la parte de, ya dejando a un lado los espacios y los personajes, entramos a la parte del conflicto. ¿Sí? Donde lo tengo entre paréntesis como una ruptura. O sea, es decir, aquí va a pasar algo que va a cambiar drásticamente o considerablemente la vida del personaje o de los personajes. ¿Sí? Entonces tomamos, por ejemplo, voy a seleccionar la imagen derecha, la de abajo,
donde vemos una playa con bastante basura. Y claro, allá está nuestro personaje principal, que se llama Rufo, que es un perrito que se acaba de dar cuenta mientras dormía en su playa que un señor llega con una volqueta y tira toda esta basura en la playa. Entonces, claro, aquí ya hay un problema y Rufo se va detrás de este señor para quizás morderlo y hacerlo caer en cuenta de que tiene que recoger esa basura. Entonces, bueno, aquí ya hay un problema, o a lo mejor dos, quién sabe cómo le irá a Rufo en esa persecución, ¿sí? O encontramos otro problema que está, digamos, el de la parte izquierda arriba. Encontramos a una chica que se llama Ana. En su primer día de trabajo se dirigía muy a las 7 de la mañana, iba muy temprano, muy maquillada, iba súper puesta para su trabajo, pero por desgracia se le pincha su vehículo. Entonces, claro, aquí ya hay un problema. Y claro, ella es muy capaz, como cualquier hombre, de hacer este cambio de la llanta y todo, pero claro, está tomada el tiempo y no sabemos si a lo mejor la despidan en su primer día de trabajo o si llegue a alcanzar a llegar. No lo sabemos. Quién sabe cómo querramos desenlazar esta historia. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? Que hay algo que tenemos en común todas las personas, y es que todas las personas tienen problemas, ¿sí? Todas, así sea pequeña, grande, todos tenemos un problema, todos vivimos con problemas a toda hora. Por todos lados donde veamos hay gente con problemas, en las noticias, en los periódicos, nos asomamos, vemos gente con problemas, ¿sí? Vemos por todos lados problemas, así que problemas podemos traer en nuestro cuento un montón, siempre hay. ¿Listo? Por ejemplo, estamos a la imagen izquierda abajo, donde encontramos un montón de personas amontonadas en un hospital esperando para una cita médica. Eso es un problemón, siempre. Y quién sabe estas personas cuánto tiempo llevan pidiendo la cita, y de aquí se puede escribir un cuento, ¿por qué no? Ven. Bueno, en esta parte ya para finalizar, estamos en que ya hemos descrito nuestros personajes, nuestros espacios donde están los personajes, el problema o los problemas que hay en el cuento, y a veces estamos dándole y escribiendo y no sabemos cómo terminar el cuento. Entonces siempre tengo como sugerencia estos tres, que podemos darle un final feliz a la historia donde el personaje pues deje de preocuparse tanto por ese problema, o un final triste donde el problema finalmente venza al personaje o a los personajes, o un final abierto que puede quedar como a la expectativa, o que quede a que la persona que lea el cuento sea quien decida cómo termina el cuento. Por ejemplo, me voy a devolver para dar un ejemplo. Entonces, podemos poner un final feliz para la historia de Ana, y es que Ana eh, logra cambiar la llanta que estaba ponchada y llega faltando 3 minutos para el trabajo, porque claro, se había ido a las 7 de la mañana, y tuvo un muy buen primer día de trabajo en su nueva empresa. Entonces, final feliz. Final triste de la historia, que lastimosamente ella se demoró mucho cambiando la llanta, llegó a las 8:20 al trabajo, y su jefe, que era demasiado gruñón, demasiado enojón, termina por despedirla el primer día de su trabajo, y claro, aquí la acaba de vencer el problema que tuvo. Ahora, ¿cómo sería el final abierto para esta historia? Digamos, por ejemplo, escribir, eh, mientras Ana cambiaba la llanta de su carro, pasaron los minutos más largos de su vida. Fin. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que fin de la historia? O sea, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Cómo así que fueron los minutos más largos de su historia? ¿Pudo cambiarla o no pudo cambiarla? Eso queda para la persona que lo lee, ¿sí? Entonces, muy bien logrado, ¿sí?
puede hacerse una historia así, que se usa demasiado el final abierto para hacer, digamos, lo veo bastante en el cine, segundas partes, ¿sí? Cuando dicen esta historia continuará y que uno queda como, wow, ¿cómo así que esta historia continuará? ¿Qué va a pasar después? ¿Sí? Entonces, súper fácil como terminar el cuento, ¿no? Eh, de pronto que querramos enmarcar el cuento en un género, ¿no? Entonces existen cuentos de hadas, de terror, cuentos realistas que toman, digamos, temas o personajes reales o históricos que traen a colación o toman en cuenta, perdón, hechos que han sucedido en la vida real y los ponen en el cuento. O hay cuentos de misterio y de fantasía. Vale. Bueno, esta es una zona de preguntas. Espero que si tienen preguntas me las hagan saber. Yo voy a estar pendiente con la profe para que si tienen preguntas me las hagan saber todas. Espero que esta primera sesión les haya sido bastante provechosa. Me despido y nos vemos en 8 días para la segunda parte de la ilustración. Un abrazo, niños y niñas. Chao.